Hola. Bienvenidos a todos otra semana más. Si no habéis visto el primer vídeo, la primera parte de este, id corriendo a él, que es verdad que son yacimientos distintos, no pasa nada si veis este y luego el otro, pero bueno, así llevamos un orden. Y nada, como dije al final del anterior, hoy vamos con una segunda tanda, puesto que se me hizo muy largo al compilar el vídeo. Y nada, os dejo ahora con 6 nuevos yacimientos, con 6 nuevas joyas de la arqueología de aquí de España. Espero que lo disfrutéis y compartid para que todo el mundo pueda ver todas las joyas que tenemos aquí en España. Y bueno, no me explayo más y continuamos con las joyas de la arqueología de España. Ahora nos trasladamos a Carmona, Sevilla, porque allí se encuentra uno de los yacimientos prerromanos y romanos más importantes de la península ibérica. Hablamos del conjunto arqueológico de Carmona. Este yacimiento destaca por tener más de 700 sepulturas de época romana y por poseer el monumento funerario más antiguo, en torno al siglo VII a.C., de la cultura tartésica. Se hallaron increíbles ajuares de muchísimos de los sepultados allí, y todos estos ajuares, junto con todo lo que se encontró, lo podéis ver en el Museo de la Necrópolis. La datación de los más de 700 cuerpos romanos encontrados allí está en torno al siglo I y II después de Cristo. Y los más característicos, los enterramientos más característicos son el denominado el elefante y el denominado la sirvilia. El tipo de enterramiento más generalizado en la necrópolis de Carmona es el del mausoleo colectivo de carácter familiar, formado por cámaras subterráneas a las que se accede mediante un pozo escalonado. Las cámaras suelen ser cuadrangulares y en ellas encontramos un banco que recorre toda la estancia donde se colocarían las ofrendas. Sobre ellas estarían los nichos. Además, en muchas de las estancias se han encontrado restos de madera que podrían ser las puertas de cada cámara. En el exterior, a modo de señalización, estarían cipos, túmulos, estelas funerarias u otros tipos de construcciones que revelarían la situación y la localización de las cámaras. La única es que hoy en día no se conserva ninguna de ellas. La necrópolis de Carmona no es solamente tan especial y tan importante en la península ibérica por los enterramientos, sino porque además es una de las necrópolis que más ricamente decorada está con pinturas. Y en este ranking, por así decirlo, de tesoros de la arqueología de la península ibérica, no podía faltar la obra arquitectónica más emblemática que tenemos en España: el acueducto de Segovia. Esta gran obra de la ingeniería romana recorre 15 kilómetros de distancia desde el manantial de Fuenfría hasta la ciudad de Segovia. El acueducto está formado por dos filas de arcadas superpuestas apoyadas en 128 pilares. Además, la altura máxima que llega a tener es de 28,50 metros desde el suelo. Increíble, cuanto menos. Como hemos dicho, toda una obra de ingeniería increíble, de la cual existen incluso leyendas a su alrededor. Si sois segovianos o conocéis alguno, seguramente sepan de la historia de la segoviana y el diablo. La leyenda dice que una segovianita, una aguadora que estaba harta de tener que ir al manantial y volver a la ciudad, dice que haría lo que fuera porque existiera un acueducto. De la nada aparece el diablo y le dice que le construirá un acueducto, pero a cambio le tendrá que dar su alma. Si antes de que cante el gallo, el acueducto está construido. Pues bien, durante toda la noche todos los demonios colocan piedra tras piedra, mientras que la segoviana, la pobre, comienza a rezar todo lo que sabe, porque es que como construyan el acueducto antes de que dé el primer sonido del gallo, su alma iba a estar ligada al diablo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando canta el gallo por primera vez, aún quedaba una piedra por colocar, por lo que la segoviana se libra de tener que darle su alma al diablo. Según las leyendas, el diablo, frustrado, deja todas esas marcas, esos agujeros que se pueden ver hoy día en el acueducto. Dejando a un lado la paranormal, sí es verdad que es cuanto menos increíble la obra arquitectónica que realizaron los romanos, por lo que seguramente generaciones después verían el acueducto como algo paranormal, algo más que milagroso, porque no podrían creer que unas personas pudieran construirla. A 7 kilómetros de Soria se encuentra el yacimiento arqueológico y celtíbero de Numancia. Y cuando hablamos de Numancia tenemos que hablar con letras grandes. ¿Por qué? Porque Numancia es sinónimo de valentía, de resistencia. Y diréis, ¿por qué?
Pues para los que no conozcáis la historia de esta ciudad o de este yacimiento, Numancia se resistió y aguantó los embistes del mayor imperio hasta el momento conocido, Roma. Tras un largo asedio que dejó a la ciudad sin provisiones, en el 133 a.C., la ciudad cae, heroicamente, pero cae. ¿Qué es lo que ocurre? Que sus ciudadanos se suicidan todos y le dan la ciudad a Roma. ¿Cómo? Envuelta en llamas. Numancia fue construida en lo alto del cerro de la Muela de Garay, punto estratégico donde los haya, puesto que desde ahí se podía ver todo el vado del río Duero. No se conoce concretamente la fecha fundacional de la ciudad, lo que sí se sabe es que gracias a los restos arqueológicos esta estaría en torno al siglo III o principio del siglo II a.C. Los historiadores clásicos que narraron la hazaña de esta ciudad dijeron que Numancia no tenía murallas, pero los restos arqueológicos que hoy se encuentran constatan de que sí, que tuvo una muralla que reforzó todo el perímetro del pueblo. Además, Numancia, si ya de por sí es importante por esta historia que hemos contado, también lo es por su cuantiosa y sobre todo su gran calidad de cerámicas que se encontraron entre los restos arqueológicos, gracias a las cuales se pueden ver desde los modos de vida, las vestimentas, el tipo de comida, las festividades, la religiosidad, porque como ocurre en muchísimas otras culturas, los celtíberos también plasmaron toda su vida en las cerámicas que luego utilizaron para comer, o para beber, o para ofrendas, o para todo. Las más famosas están hechas con barro rojo y pintadas con pintura negra creadas a partir de óxido de hierro. Actualmente se puede visitar el yacimiento, puedes recorrer las calles, las sendas que antiguamente se recorrían. Podemos ver reconstrucciones tanto de viviendas celtíberas como de romanas, por lo que el recorrido en sí es como hacer un viaje en el tiempo a la época antigua. Además, su interés se ha visto incrementado en estos últimos tiempos con el descubrimiento de la necrópolis, por lo que estamos a la espera de descubrir seguramente muchísimo más material sobre la vida de los celtíberos, que si conocéis algo sobre ellos, tanto de los celtíberos como de los íberos, sabréis que se sabe muy poco, porque con la llegada de los romanos desapareció casi por completo tanto la cultura íbera como la celtíbera, así que este tipo de yacimientos es esencial para descubrir cómo eran las tribus, eran las culturas antes de la llegada de los romanos. Llegados a este punto seguramente estaréis pensando que me estoy dejando algo, que me falta algo muy importante y un yacimiento muy importante que contaros y que todavía no he mencionado, ¿verdad? Pues sí, ahora os voy a hablar de una ciudad que no concibe la vida, no concibe su existencia sin todos los restos romanos que hay en ella. Hablamos de Mérida. Famosos son su teatro, su foro, sus restos arqueológicos, que le otorgaron que se convirtiera en Patrimonio de la Humanidad en 1993. Además, por su gran tamaño, casi 37 hectáreas de terreno, así como su gran estado de conservación en el que podemos incluso ver hasta 29 tipos de estructuras de épocas muy variadas, pero en su gran mayoría de época romana, le hacen ser más que necesaria su visita si queremos trasladarnos en el tiempo. La gran mayoría de los vestigios se encuentran dentro de la ciudad, aunque también podemos encontrar algunos fuera, como el acueducto, las termas o las presas. Con el nombre de Emerita Augusta, la ciudad llegó a ser la capital de la provincia romana de Lusitania. Esto se puede ver trasladado en los increíbles restos arqueológicos y en la increíble arquitectura que podemos encontrar en todos los restos hallados. Sin lugar a duda, el elemento más característico de Mérida es su teatro, en el cual a día de hoy todavía se siguen transcurriendo obras y espectáculos, aunque también podemos encontrar otros monumentos como la Casa de Mitreo o la Casa del Anfiteatro, antiguas residencias majestuosas que estaban en la ciudad de Mérida. Además, también podemos encontrar el circo romano, el arco de Trajano, el templo de Diana, el puente sobre el río del Guadiana, el acueducto de los Milagros, en fin. Podemos encontrarnos un sinfín de restos arqueológicos increíbles que allí sí que nos trasladaríamos tranquilamente a época romana. Y si seguimos hablando de Roma, no me puedo despedir de este vídeo sin mencionar a Cádiz. Como he dicho al principio de este vídeo, soy de allí, soy de Cádiz. Bueno, resido en San Fernando, pero he pasado muchísimo tiempo en la capital de Cádiz, por la que me siento muy ligado, y como no podía ser de otra forma tengo que acabar con ella. ¿Y con qué voy a hablar de Cádiz? Con su teatro. Pero no el Teatro Falla que muchos conoceréis, no. Hablo del Teatro Romano de Cádiz.
El teatro se construye en el 70 a.C. gracias a Lucio Cornelio Balbo, el mayor, amigo personal y consejero de Julio César, junto a su sobrino Balbo, el menor. Juntos decidieron expandir el núcleo urbano de la ciudad de Gades y construyeron la Neápolis. Allí colocaron el anfiteatro, distintas estructuras y el teatro, el cual fue descubierto en 1980 bajo el barrio del Pópulo. En el siglo III después de Cristo se abandona el teatro y comienza a ser saqueado, destruido y empiezan a utilizarlo como cuadras, como viviendas, como almacenaje. Con la llegada islámica se convierte en un fuerte para el ejército islámico y con la reconquista Alfonso X el Sabio la reconstruye y la convierte en el castillo del teatro. Gracias a las excavaciones arqueológicas acontecidas en los últimos años se sabe que el teatro es posiblemente uno de los más antiguos y de los más grandes de toda la península ibérica. El teatro tiene una forma muy arcaica, la cavea tiene forma de herradura, las gradas tienen un perfil parabólico, debajo de estas hay una galería, la cual tuvo que ser creada recortando la propia piedra de allí. La cavea también está colocada en un desnivel natural para intentar facilitar la construcción y afuera, en el exterior, sí que se sabe que se tuvo que colocar sillares para crear lo que es el teatro. Como hemos dicho, el muro exterior estuvo creado con sillares perfectamente labrados, gracias a los cuales se creaban los vanos que comunicaban con el graderío. Posiblemente la parte más monumental del teatro fuera la escena y el pórtico de esta. No se sabe a ciencia cierta cómo es, puesto que aún sigue estando y esperando el sueño de los eternos debajo del propio barrio del Pópulo. Así que si tenéis la oportunidad de venir a Cádiz, el teatro os va a asombrar, pero también tenéis muchísimos otros restos, como la fábrica de Salazón, el yacimiento de Gadir, que es la ciudad todavía más antigua de Cádiz, porque Gades es la ciudad romana y Gadir es la ciudad fenicia, así que tenéis que visitarlo. También tenéis que ver el museo con los dos sarcófagos únicos en el mundo. Hay muchísima historia en toda la provincia, así que si queréis venir por esta zona os recomiendo encarecidamente que vayáis a los sitios que os he mencionado. Y para finalizar, me despido ya. Sé que posiblemente me habré dejado muchísimos restos de vuestra zona, de vuestros sitios. He hecho más o menos este recorrido por las joyas que para mí son imprescindibles, que tienes que ver. Me he dejado también, por ejemplo, a Cinipo, que es un yacimiento arqueológico de Málaga, de la zona de Ronda, que es muy increíble. Tiene muy poquita cosa, pero es increíble de ver. Me he dejado seguramente muchísimos otros de la zona norte, de muchísimos otros lugares. Me he dejado las cuevas de las Islas Canarias, de los antiguos guanches. Me he dejado, como digo, muchísimo. Pero he hecho más o menos el repaso y las joyas que para mí son imprescindibles, como digo. Y ahora sí que me despido, espero que os haya gustado, darle a like si es así, compartir, porque así podrá muchísima más gente ver todo el patrimonio y toda la belleza que tiene este país, al menos históricamente. Como he dicho, posiblemente este sea una especie de serie de vídeos que iré en torno a distintas épocas, porque es verdad que si algo tiene este país es muchísimos monumentos. Me he dejado la Alhambra, me he dejado Medina Zahara, me he dejado la mezquita, me he dejado muchísimos, pero eso ya es de otra cronología. Así que posiblemente si os gusta y pensáis que molaría hacer este tipo de vídeos, dejármelo abajo en la cajita de descripción. Yo os voy a dejar también abajo el artículo que voy a escribir sobre Santipetri, que seguramente os guste si os gusta la arqueología, porque está entre el mito y la realidad. Allí se construyó el templo al honor a Melcar, que luego se convirtió en el Hércules Gaditano, que incluso, os voy a dejar por aquí un pequeño spoiler, incluso hubo un templo en Roma dedicado al Hércules Gaditano, o sea que imaginaros la importancia que tuvo. Pues en esa isla, en Santipetri, se construyó el mítico templo que también se cuenta que visitó Julio César, o sea que imaginar toda la historia que os voy a contar en ese artículo, así que si no os lo queréis perder, abajo os dejo. Y bueno, también os voy a dejar por aquí abajo las redes sociales, os emplazo a que nos veamos en el siguiente vídeo. No creo que vaya a ser las bebidas alcohólicas. Posiblemente, como ya os pregunté en Instagram, si queríais un gameplay sobre el Assassin's Creed, pues posiblemente os traiga el gameplay del Odyssey, de la primera, cronológicamente la primera, porque sí es verdad que primero salió el egipcio, el Origin, luego salió el Odyssey y ahora actualmente ha salido Valhalla, que es de la época vikinga.
Pero si nos ponemos cronológicamente hablando, el primero es el griego, así que empezaremos por el griego. Hablaremos de historia mientras que jugamos, hablaremos de mitología y espero que os guste, así que os emplazo a que veáis el siguiente vídeo. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la semana que viene.